Estudio de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Decir que esta carta era una carta circular que era dirigida a las iglesias de Asia Menor, una carta que circulaba por las diferentes iglesias, porque de alguna manera todas las iglesias de Asia Menor a las cuales se dirigía el apóstol Juan estaban sufriendo la visita de esos maestros que enseñaban el docetismo, que enseñaban el gnosticismo, doctrinas que negaban la divinidad de Jesús, que negaban que Jesús hubiera venido en carne, doctrinas que enfatizaban la salvación o el conocimiento de Dios a través del propio conocimiento de la gnosis y un montón de doctrinas que de alguna manera intentaban invalidar el hecho de que Jesús es Dios, la verdad de que Jesús vino en carne, de que murió en una cruz, de que resucitó por nuestros pecados, de que Él es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, de que Él es eterno, de que existió por siempre y para siempre. Todas esas doctrinas de este docetismo, de este gnosticismo, intentaban de alguna manera poner en duda estas cosas y traían confusión a la iglesia. Así que el apóstol Juan, desde un punto de vista pastoral, desde el corazón de un tierno padre, escribe a los creyentes de la iglesia en Asia Menor esta carta. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Ven conmigo. 1 Juan 1, 1 al 4. Lo que eras desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, dice Juan, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, dice Juan lo que era desde el principio. Juan está apelando a un principio que viene de la palabra arqué, griega arqué, que traduce primeros en Hebreos capítulo 5 versículo 12, hablando de los primeros rudimentos. Entonces, en cuanto a este principio, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Cuando dice a lo que era desde el principio, ¿a qué principio se refiere? ¿Y qué es eso lo que era? ¿A quién se está refiriendo? ¿O a qué se está refiriendo que es del principio o que era desde el principio? Otras versiones, para que puedas verlo, lo traducen de esta manera. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de los hispanos, la Biblia de Kadosh, la Biblia de Dios habla hoy, y otras lo traducen como lo que existía desde el principio. Lo que era, lo que existía desde el principio. Otras Biblias, como la Nueva Traducción Viviente, fijaos lo que dice, da un paso más allá y lo traduce de esta manera. Les anunciamos al que existe desde el principio. Es una paráfrasis del texto indicando que Juan está hablando del verbo, como veremos más adelante, está hablando de Jesús como el verbo y está diciendo lo que era desde el principio, o más bien se está refiriendo al que era desde el principio, o sea, a Jesús el que era desde el principio. Así que por aquí ya empezamos hablando, entendiendo que Juan se está dirigiendo a Jesús o se está dirigiendo a la iglesia en Asia Menor, refiriéndose a Jesús, diciendo que Jesús ya viene desde el principio, ya existe desde el principio. Jesús no simplemente existió cuando vino hecho en un bebé o en el vientre de María. Jesús es eterno y por lo tanto es Dios. Y eso es lo que está enseñando Juan a la iglesia de Asia. Así que Juan está hablando de ese principio que menciona también en Génesis 1.1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, el mismo apóstol Juan, escribiendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, usando la misma palabra, en el principio, ¿quién era? Era el Verbo. O sea, el mismo verbo que se refiere aquí. Y el verbo, ¿quién era? Era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Así que Juan está enfatizando la divinidad y la eternidad de Jesús. La existencia eterna de Jesús. Está enfatizando esto que como decía antes, algunos maestros querían ponerlo en duda. Además, la frase lo que era se traduce del verbo el verbo griego gen, que significa yo estaba, yo era, yo fui. Y a su vez también se traduce del verbo que muy común, eimi, que significa yo existo. Así que de alguna manera, entendiendo todo esto, lo que Juan está diciendo es, en referente a Jesús, está diciendo lo que era, lo que existía, o el que era, el que existía, ya desde el principio. Jesús es eterno. Y sigue diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos desde
tocante al verbo de vida. Entonces aquí usa tres cosas diferentes. Primero dice lo que hemos visto, luego dice lo que hemos oído y después por tercera vez dice lo que palparon nuestras manos. Y cuando dice lo que hemos, evidentemente está usando un término personal, plural, y no solo se está refiriendo a él mismo, sino se está refiriendo a otras personas que juntamente con él vieron al verbo de Dios, tocaron al verbo de Dios, escucharon al verbo de Dios. Evidentemente se está refiriendo de una manera más principal a los apóstoles y luego pues, a otros discípulos que también estuvieron con Jesús. Y cuando dice lo que hemos oído, la palabra oír no es simplemente oír como el que escucha algo, está hablando de entender, está hablando de escuchar. Incluso dependiendo del contexto, también se traduce como obedecer. O sea que habla de un escuchar con atención, un escuchar, ¿verdad?, con importancia, como que algo me está llamando la atención, como que realmente quiero escuchar eso y quiero obedecerlo, me interesa lo que estoy escuchando. Así que Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que yo y junto a otros apóstoles hemos oído tocante al verbo, cuando escuchamos a Jesús predicar, cuando escuchamos a Jesús enseñar, cuando lo escuchamos de una manera personal, cuando nos reuníamos con Él, cada conversación con Jesús, ellos lo habían oído, lo habían entendido, lo habían conocido. Y sigue diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos. Y usa una palabra griega que es jorao y denota ver con una visión física y mental. Indica de manera especial la dirección del pensamiento hacia el objeto visto. O sea, no es simplemente que lo veo de pasada, es que se detuvieron a contemplarlo. Lo que hemos visto, lo que nos detuvimos a contemplarlo. Se imaginan pasando a Jesús por allí, haciendo milagros, maravillas, hablando a uno, hablando a otro, con tanta compasión, con tanta entrega. Era imposible no detenerse a contemplar de una manera detenida, a contemplar lo que estaba ocurriendo, lo que estaba entrando por las retinas del apóstol Juan y el resto de los discípulos. Así que Juan intentando defender la divinidad, la eternidad de Jesús, está diciendo, yo lo he visto, junto con el resto de los apóstoles. Yo me paré a contemplarlo. Quizás ustedes, los maestros del docetismo, del noticismo, intentan enseñar doctrinas, intentan enseñar sobre un Jesús que nunca vieron, que nunca tocaron, que nunca escucharon, que nunca conocieron de manera personal. Pero yo sí lo conocí, yo sí lo vi, yo lo vi con mis ojos, yo me paré a contemplarlo, yo lo escuché con estos oídos, escuché cada palabra, cada sermón, cada enseñanza, cada conversación, en lo íntimo y en lo público. Y está diciendo Juan, ¿verdad? Esta idea de contemplar se perdió gradualmente y significa una contemplación más intensa que los verbos ordinarios ver. Habla de examinar con atención, habla de ver con admiración. Y luego dice, y lo que palparon nuestras manos. La palabra palpar aquí es una palabra que significa, viene del griego selafao y significa palpar o andar a tientas, buscar a tientas, tocar, y expresa el movimiento de las manos sobre una superficie a fin de sentirla. Es como cuando uno está totalmente a oscuras y solamente depende de sus manos para ir tocando, ¿verdad?, las paredes o los lugares donde va andando para poder de alguna manera guiarse, intentando palparlo, tocarlo, sentir lo que está tocando. Y eso es lo que está refiriendo Juan en referente a Jesús. No solamente lo vi, no solamente lo escuché, no, sino que realmente yo lo palpé, yo toqué sus manos, yo toqué su cuerpo. De hecho, el mismo apóstol que escribe es aquel que se recostaba sobre el costado de Jesús, sobre el pecho de Jesús. Él pudo realmente sentir la piel de Jesús. Él pudo de la manera tocar a Jesús. Nos recordamos también al discípulo Tomás, que era incrédulo, y él decía, si no tocare, si no metiere la mano en su llaga, en su costado, no creeré. Así que ese Tomás también incluido también en ese hemos visto, junto con los apóstoles, también tocó a Jesús. Y Juan está testificando de algo que no le han contado, algo que no simplemente lo ha leído, o que lo ha visto en un tebeo, o que alguien le predicó. Está hablando de algo que él mismo contempló con sus ojos, algo que él mismo escuchó con sus oídos y algo que él mismo tocó con sus propias manos, hasta sentirlo. Él pudo sentir la piel de Jesús, él pudo ver a Jesús morir en aquella cruz. Aun cuando el resto de los discípulos habían huido, Juan se quedó allí. ¿Y quién estaba en el monte de la transfiguración cuando el rostro de Jesús se transformó en gloria? Ahí estaba Juan junto con Pedro y Jacobo, y vieron a Elías, y vieron a Moisés, y vieron aquella nube, y escucharon la voz de
de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él vio eso junto con los apóstoles. Él fue testigo personal de la divinidad, del poder, de la vida de Jesús admirable. Él vio en el día, él estaba en el bautismo cuando ¿verdad? Aquella paloma que representaba el Espíritu Santo vino sobre él, el cielo se abrió, la voz de Dios se escuchó diciendo, este es mi Hijo y estoy complacido con él. Ahí vemos a los discípulos realmente, a los apóstoles, siendo testigos directos de la vida poderosa de Jesús, de la divinidad de Jesús, de la eternidad de Jesús. Y sigue diciendo tocante al verbo de vida. Todo esto evidentemente, como ya sabemos, está refiriendo al verbo de vida, el cual es, por supuesto, Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, habla de esa vida que vino a los hombres. En él estaba la vida. Y la vida, ¿verdad? En él estaba la vida. Y él era la luz también del mundo. Entonces, se está refiriendo a Jesús, como vemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios. Jesús es el verbo. Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios y estaba en el principio ya. Entonces es más evidente que se refiere a Jesús, ¿verdad? Como el verbo. Utiliza la palabra logos para referirse a este verbo, como en el Evangelio de Juan, que él mismo escribe también. También utiliza la palabra zoe, refiriéndose a la vida, el verbo de vida. Es una palabra que se refiere a Jesús en Juan 1:4, como he dicho. Todo esto nos evidencia que está hablando de Jesús como el que existía aún antes del principio, como Jesús el que estaba con Dios creando el mundo, como Jesús el que era Dios desde siempre eterno. La palabra creadora haciéndose carne, la palabra produciendo vida. Cada vez que Jesús hablaba, abría su boca, algo sucedía. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, los muertos resucitaban. Si te das cuenta, si te pones a examinar, cada milagro ocurrió por la boca de Jesús. Aún aquel centurión romano le dijo a Jesús, tan solamente di la palabra y mi criado sanará. Pedro dijo, Señor, mas en tu palabra echaremos la red. Y echaron la red en la palabra de Jesús y hubo una multiplicación, hubo una gran cantidad de peces. Cada milagro, cuando un ciego se acercaba, cuando una persona enferma se acercaba, un leproso, y le preguntaba a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús decía, conforme a tu fe se ha hecho. Y en ese momento el milagro ocurría. La palabra de Dios que creaba el mundo, en el principio estaba trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo vida. Jesús es la palabra de Dios. Además, todas las acciones descritas por Juan, como lo que hemos oído, visto, lo que vieron nuestros ojos, contemplado, palpado en nuestras manos, al hablar en plural, está incluyendo no solamente a él, sino al resto de los apóstoles que junto con él también, evidentemente, lo vieron, lo contemplaron, lo escucharon y lo palparon. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice la vida fue manifestada, utilizando la misma palabra zoe para referirse al verbo de vida o para describir a Jesús como alguien en quien estaba la vida. Juan 1:4. De hecho, Pablo cuando habla de Jesús y habla de Adán, el primer Adán, el segundo Adán, habla de Adán como un espíritu viviente. Pero cuando se refiere a Jesús, el segundo Adán dice que era un espíritu vivificante. No solo tenía vida, producía vida. No solo tenía vida, sino que daba vida. Jesús es como ese agua que dice Ezequiel, creo que es 47, cuando ese agua que salía del templo y todo lo que tocaba, ¿no?, sanaba. Jesús es ese agua que todo lo que tocaba sanaba. En él estaba, no solamente está la vida, sino que produce vida. Produce vida. Él tiene el poder para dar vida a lo que está muerto. Entonces dice, la vida fue manifestada, dice Juan. Y la palabra manifestar es una palabra griega que significa faneró, que no solamente es manifestarse, es una palabra, ¿verdad? Faneró significa que hacer aparente, poner en evidencia, presentarse, mostrarse, demostrar, comparecer. Es exactamente lo que Jesús hizo, ¿verdad? En su nacimiento. Aun cuando nació, se manifestó, ¿verdad?, que él había nacido como alguien especial en aquella estrella que los magos vieron y decían que venían a adorar al rey de los judíos que había nacido. Desde el primer momento Jesús, ¿verdad?, fue manifestado a los hombres en aquella multitud de ángeles que aparecieron a los pastores anunciando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que salvaría a su pueblo de los pecados. Entonces Jesús, la vida se ha manifestado, se manifestó, se le denomina verbo de vida porque, como hemos indicado, dio origen a todo por la palabra de su boca, como dice Génesis capítulo 1. Y Juan dice que esa vida que se ha manifestado, dice, la hemos visto
visto. Una vez más utiliza la primera persona plural incluyendo a otros junto con él. La hemos visto y testificamos, dice, la hemos visto y testificamos y somos testigos y alcanzamos un buen testimonio, atestiguamos realmente lo que estamos diciendo. Saben que la palabra testigo se traduce en otros lugares como en Hechos 1:8, como mártir. De alguna manera Juan lo que está diciendo es, estoy tan convencido, estoy tan seguro de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que he palpado, no solo yo, sino conmigo junto a los apóstoles, estamos tan seguros, dice, que moriría por ello. Soy testigo de ello, testifico de ello, no puedo callarme. ¿Qué dijo Juan y Pedro cuando salieron azotados por los fariseos para que no predicaran más en el nombre de Jesús, que decían, no podemos dejar de hablar aquello que hemos oído, aquello que hemos visto, no podemos dejar de hablarlo? Entonces Juan está diciendo, de esto que somos testigos, testificamos. Y os anunciamos, dice, la vida eterna. Os anunciamos, os avisamos, os contamos, os declaramos la vida eterna. MacArthur dice que de manera dramática Juan recalca por medio de la repetición estos términos en los versículos 2 y 3. Y dice la autoridad de su experiencia personal como testigo ocular de la vida de Jesús. Esa reiteración hace recordar a sus lectores que el testimonio personal de Juan refuta a los maestros falsos que se jactaban con arrogancia acerca de Cristo, a quien nunca habían conocido, no habían escuchado personalmente a Jesús y se jactaban de enseñar sobre él. Pero Juan está diciendo, un momento, yo sí lo he conocido, yo sí lo he visto, yo sí he estado con él y os hablo de lo que he visto, testifico de lo que he visto. Él es el verbo de vida. Y dice la cual estaba con el Padre. Una vez más, Juan hace mención del atributo eterno de Jesús. Él estaba con el Padre. Que dice Juan también cuando escribe Apocalipsis, el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es el Cordero de Dios, que ya existía. Que dice Pablo a los Colosenses, hablando de Cristo, que todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por él y para él. Entonces Juan parece estar hablando con aquellos que divulgaban el docetismo, predicaban que Cristo no era Dios, que no era eterno, que no vino en carne, y parece estar diciéndoles, no solo yo, sino el resto de los apóstoles fuimos testigos. Lo vimos, lo contemplamos, lo oímos hablar, llegamos a palparlo, y esto es lo que estamos testificando. De esto fuimos testigos directos, nadie nos lo contó, nosotros lo vimos. Por otro lado, Juan está escribiendo a la iglesia en Asia y está de una manera animando, ¿verdad? Animando porque muchos creyentes habían sido víctimas de estos maestros falsos y comenzaban a poner en duda la doctrina de Jesús. Y evidentemente no podemos tener seguridad de salvación, no podemos tener seguridad de perdón de pecados si no hemos creído de verdad, si no hemos entendido que Jesús es quien dice ser. Entonces, fijaos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿verdad? Simplemente con la palabra de su boca, ¿verdad? Produció vida. Con la palabra de su boca él produció vida. Entonces, vida, ¿verdad? Cuando él dijo, Lázaro, sal fuera, y aquel que estaba muerto durante 4 días, lo cual ya era imposible incluso para aquellos que creían en la resurrección, ya era imposible para ellos que alguien resucitara después de 4 días. Jesús, ¿verdad? Trajo a la vida lo que estaba muerto. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 3 dice... 1 Juan 1.3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, otra vez lo vuelvo a repetir, dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan está diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa parece ser una repetición de lo dicho anteriormente, una manera de asegurar, ¿verdad? De afirmarse en la verdad. Juan parece estar diciendo, nadie nos lo contó, no lo leímos, no lo investigamos. De hecho, si tú miras el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas, fijaos lo que dice. Dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y le está hablando a Teófilo. Pero Lucas tuvo que investigar, tuvo que preguntar a uno, tuvo que preguntar a otro, tuvo que recabar información, porque no fue quizás un testigo tan directo como quizás fue Juan. Pero Juan no está hablando de eso. Juan está diciendo, no, yo estoy hablando de mi propio testimonio, de lo que yo he visto, oído y palpado. Entonces él nos habla a nosotros como iglesia de hoy,
de cómo actuar ante aquellos que tratan de poner en duda lo que creemos. Podemos hablarles de nuestra propia experiencia, de aquello que podemos hablar de aquello que no nos han contado, aquello que no hemos leído simplemente en un libro, en un cuento. Y aunque creemos en la Biblia como que es palabra de Dios, no solamente es palabra, como decía Pablo, es poder de Dios. Y podemos hablar de la gente, no solo como digo, de lo que nos han dicho, ¿no?, en la iglesia, o aquí o allá, o que nos han lavado el cerebro. Podemos hablar de la gente, de lo que ha sucedido con nuestra vida. Es como aquel ciego cuando le preguntaban, ¿pero quién te sanó? ¿Pero era pecador el que te sanó? ¿Pero esto, por lo otro? ¿Pero de verdad tú naciste ciego? Y llega un momento donde él le dijo, miren, yo no sé si es pecador o no es pecador. Yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Y esa es nuestra experiencia y eso nadie nos lo puede negar. Nadie puede negarte la experiencia, el encuentro que tú tuviste con Cristo. La gente puede negar que Jesús sea Dios. La gente puede negar que Jesús realmente fue quien dijo que era. La gente puede negar que Jesús es eterno, que Jesús murió y resucitó, que Jesús es el Salvador. Puede negar lo que quiera, pero nadie puede negar que tú tuviste un encuentro con Jesús y te cambió la vida. Eso es lo que Juan de alguna manera está intentando decir. El comentario de la Biblia Diario Vivir expresa que los lectores de esta carta no habían visto ni oído a Jesús, pero podían confiar en lo que Juan estaba escribiendo, ¿no?, y que era verdad. Somos, dice la Biblia Diario Vivir, somos como esa segunda y tercera generación de cristianos. Aunque no hemos visto, ni oído, ni tocado a Jesús en persona, tenemos relatos de los testigos del Nuevo Testamento y podemos confiar en que ellos expusieron la verdad acerca de él, para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Ese para indica un propósito, es la razón por la cual Juan está testificando. ¿Por qué quiero testificar de esto? ¿Por qué os hablo del verbo de vida? No solamente porque os están enseñando una doctrina que es falsa, sino también porque quiero que tengáis comunión junto con nosotros, que esa comunión que yo he recibido con Cristo, habiéndolo visto, habiéndolo oído, palpado, quizás ustedes no lo vieron, no lo palparon, pero pueden tener la misma comunión por medio del Espíritu Santo. Pueden tener la misma oportunidad de poder conocer a Jesús de una manera personal. Ese es el propósito de Juan. Juan quiere que la iglesia conozca a Jesús de manera personal. Y dice que tengáis comunión con nosotros, que tengáis coinonía, sociedad, que seáis partícipes, ¿verdad?, junto con nosotros. Aquel verbo ofrecía, ¿verdad?, vida eterna, ofrecía una comunión con cada creyente. Aunque Cristo no estuviera presente en carne en esos momentos, sí que podían interactuar y tener comunión con Él, ¿verdad?, creyendo que Jesús es Dios, el verbo de vida. Nos habla de lo necesario y lo importante, imprescindible que es, ¿verdad?, que aquellos que han tenido un encuentro con Jesús testifiquen de su experiencia, para que otros también puedan tener la misma experiencia. Y dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Las notas de la Reina Valera 95 expresan que la comunión entre los cristianos, basada en su unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es un tema importante también en otros textos del mismo apóstol Juan, Juan 14:20, Juan 15:4 al 6, Juan 17:11, versículo 20 y 23 también. Ahí hablan continuamente de esa comunión. Primera de Juan 1:4, y terminamos con este texto, versículo 4, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas hace referencia no solamente a los primeros versículos, sino a toda la carta, a cada verdad acerca de Cristo, que veremos ya en otros capítulos. Y dice, os escribimos acerca de estas cosas os escribimos. Yo, Juan, pero también en nombre del resto de los apóstoles, de cada testigo, dice, que tuvimos el privilegio de ver, de palpar, de oír, os escribimos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestra alegría, vuestra deleite sea cumplido. MacArthur comenta que un objetivo principal de esta epístola es generar gozo en los lectores. Generar gozo en los lectores, porque no hay nada que se compare con el gozo de la salvación. Cuando entiendes quién es Jesús, cuando entiendes que Jesús es eterno, que es Dios, que es el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvarnos de nuestros pecados, que murió en una cruz sin tener que hacerlo, cuando entiendes la manera en la que Dios te ama, no puede haber otra cosa en tu corazón sino gozo. Un gozo que Jesús mismo dijo, nadie os robará ese gozo. Podemos perder la alegría en un momento, podemos estar tristes, melancólicos y pasar por momentos difíciles en nuestra vida de tristeza, pero hay un gozo que es el gozo de saber que hemos sido salvados, que nuestros pecados han sido perdonados y que un día estaremos con Él por los siglos de los siglos. Eso es el gozo de la salvación. Y Juan está diciendo, para que vuestro gozo sea cumplido, está diciendo.
Entonces es un gozo, ¿verdad?, tremendo que nos fortalece. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un gozo, ¿verdad?, que viene a través también de la comunión con los creyentes y la comunión con Cristo. MacDonald dice que Juan se daba cuenta de que el mundo no puede dar un gozo pleno y permanente para el corazón humano. Ese gozo solo puede venir por medio de una relación apropiada con el Señor. Cuando una persona tiene comunión con Dios y con el Señor Jesús, tiene un gozo profundamente asentado que no puede ser perturbado por las circunstancias terrenales. Como dijo el poeta, la fuente de todo su cántico está muy alta, en el cielo o arriba. Esa es la fuente de mi cántico, es la fuente de mi alabanza. ¿Dónde está? En el cielo junto con Cristo. Juan, rebatiendo las doctrinas del gnosticismo, que aseguraban encontrar la salvación por medio del conocimiento, aclara que el verdadero gozo, la comunión con Cristo, con el Padre, el de la salvación, se obtiene solamente por medio de Cristo, no por el conocimiento, no por la sabiduría humana, no, ¿verdad?, por la religión en sí, es por la comunión con Cristo. Está hablando de un gozo cumplido, y la palabra cumplido es una palabra interesante, pleró en griego, y significa atiborrado, significa satisfecho, significa repleto, atestado de gozo completo. Así que, creyente, deja de estar triste si Cristo, ¿verdad?, es tu Salvador, si has entendido quién es Jesús, si lo has experimentado. Quizás no lo has visto con tus ojos, quizás no lo has palpado, quizás no lo has escuchado audiblemente, pero tú has tenido una experiencia con Jesús. Tienes que estar atiborrado de gozo, sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Bienaventurado aquel, dice la Biblia, cuyos pecados han sido perdonados. Aunque la Reina Valera lo traduce como vuestro gozo, los manuscritos más antiguos, la mayoría de las versiones lo traducen como nuestro gozo. No es que Juan estuviera pensando de una manera egoísta, sino más bien expresando el amor que sentía la iglesia, nuestro gozo, el tuyo y el mío, ¿verdad? Esto coincide con los escritos de Juan, el Evangelio de Juan 4:36, y dice, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Para qué? Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Así que Juan se está gozando de sembrar, pero también quiere que los que, ¿verdad?, los que están recibiendo también se gocen juntamente con él. Tendría más sentido si lo comparamos con segunda de Juan 1:2, cuando dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros, dice, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Matthew Henry también dice, los beneficios que Cristo concede no son las mezquinas posesiones del mundo que causan envidia en los demás, sino el gozo y la felicidad de la comunión con Dios son absolutamente suficientes, de modo que cualquier cantidad de personas puede participar de ellos. Y todos los autorizados para decir que en verdad su comunión es con el Padre, desearán guiar a otros a participar de la misma bienaventuranza. Así que con esto terminamos los primeros versículos, ¿verdad? Eres un testigo eficaz de Cristo, testifica de Cristo, testifica de lo que has vivido. Como cuando Jesús liberó a aquel endemoniado en Gadara y le dijo, ve a tu casa y cuéntales la misericordia que Dios ha tenido contigo, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que atestiguar que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, Él es el Creador, Él estaba con el Padre por los siglos de los siglos. Él no tiene ni principio ni tiene final. Y Jesús, siendo Dios, fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados, pagar como justo por nuestros pecados, por los injustos, para perdonarnos, para limpiarnos, para asegurarnos la salvación. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra de Dios y un día volverá por su iglesia.